Ya, aunque exista pandemia. Bueno, agradecerle su participación. Dentro de la semana también hemos tenido ahí algunas personas interesadas en recibir información y tal. Entonces, por favor, con todo gusto, en la medida que los tiempos y los plazos nos lo permitan, les respondo encantado. El día de hoy, pues, para tranquilidad de muchas y muchos, ya es nuestra última sesión de trabajo. Vamos a seguir desarrollándola en la plataforma Menti. Ahora les voy a ir dando las indicaciones para que podamos ingresar como siempre. Cualquier duda, ya saben, por favor, con total confianza, quiten su micrófono o mediante el chat y nos podemos ir comunicando. Entonces, bueno, recapitulando un poco de lo que ha sido todo este proceso, recordemos que la estructura del programa y de estas sesiones está pensada en 3 elementos. La primera sesión, hace 2 semanas atrás, discutimos las diferencias entre gestionar y administrar, en donde vimos también algunas características y, en resumen, beneficios que brinda la gestión judicial a diferentes esferas, hacia los poderes judiciales, pero también hacia las personas usuarias, hacia quienes operan al interior como parte de los equipos de trabajo y también, obviamente, al área jurisdiccional, principalmente representado por juezas y jueces. Pero desde algo como muy abstracto, la semana pasada le dimos una aterrizada entendiendo sobre cuáles son los desarrollos de capacidades internas que deben ejecutar las áreas de gestión judicial. Y aquí nos abrimos a un mundo totalmente distinto, en donde discutíamos en varias diapositivas sobre qué tipo de capacidades hay que desarrollar, por qué hay que desarrollar estas capacidades. Y parte de las conclusiones, como vamos a ver en unos segundos, es que en el fondo las capacidades institucionales son muy complejas y diferenciadoras entre los diferentes sistemas, ¿sí? Y lo que nos trae el día de hoy es, yo diría, una capacidad en específico, que es la capacidad que deben tener las áreas de oficina de gestión judicial en cuanto a la toma de decisiones, ¿sí? Es decir, habíamos visto que las diferentes capacidades o diferentes desafíos que enfrentan las oficinas tienen que ver con un grado de profesionalización y de incorporación de otras disciplinas a la labor administrativo-jurisdiccional. Bueno, la toma de decisiones no es algo que está lejos de la labor jurisdiccional y obviamente de la labor administrativa que le acompaña, y una muy buena herramienta para poder apoyar este ciclo de toma de decisiones es la estadística, como vamos a ver más adelante. Un repaso muy breve y muy rápido, porque vamos a retomar mucho de esto más adelante, pero recordemos que la gestión judicial o la gestión al interior de los poderes judiciales la pudiéramos considerar como una empresa de servicios que tiene como resultado la entrega de un intangible. Como hablábamos las veces anteriores, este intangible es la impartición de justicia. Pero algo que quiero retomar el día de hoy, y más adelante vamos a hablar más en profundidad, pero es muy importante entender que el principal capital de trabajo es el capital humano. Y por lo tanto, de ahí es donde debe ponerse énfasis para poder avanzar. Es decir, si no tenemos un capital humano bien seleccionado, bien formado, con ciertas mediciones que nos permitan generar procesos de mejora continua, no sirve de nada que tengamos un muy buen software, que tengamos no uno, varios manuales de procedimiento, que incluso podamos estar certificados por la norma ISO, si es que las personas que van a ejecutar y operar esos procesos, efectivamente hoy por hoy no se encuentran en condiciones de dar lo mejor de sí mismas, ¿sí? Recordemos también que gestionar significa hacernos cargo de 4 elementos: los procesos con los que operamos, la forma en la que operamos, es decir,
Lo primero es el qué, luego es el cómo nos organizamos para operar estos procesos. Y luego tenemos dos herramientas que son las que nos ayudan a avanzar a pie firme, que es la planificación por un lado. Vamos a ver algo también más adelante de cómo la estadística, desde una perspectiva estratégica, nos ayuda a planificar, pero cómo la información, los datos y la estadística también nos ayuda a innovar, que en el fondo son decisiones que tenemos que estar tomando, algunas de forma cotidiana y otras más espaciadas en el mediano y largo plazo. ¿Sí? Recordemos también que vimos otro tema que tiene que ver con las capacidades institucionales. Dentro de todas las definiciones y de la terminología que les presenté, me quiero quedar con esta, entendiendo que las capacidades de las instituciones y por lo tanto de las personas son un conjunto de habilidades colectivas, rutinas complejas, buenas prácticas y o capacidades organizativas. ¿Qué características tienen estas capacidades? En primer lugar, deben solucionar problemas, pero no de una forma sencilla, sino que deben operar en complejidad. Ya vimos la semana pasada que las problemáticas a las que se enfrenta un área de gestión judicial no son problemáticas sencillas de resolver y por lo tanto requiere de complejidad en el pensamiento con el que ejecutamos o desarrollamos estas capacidades. Luego deben tener una perspectiva práctica y con orientación en el éxito o en el logro de objetivos. No sirve de nada que desarrollemos muchas capacidades que no podamos llevar a la práctica, que no hayamos logrado desde la práctica obtener experiencia para resolver estas problemáticas y que por otro lado, además, estas soluciones estén vinculadas del éxito o del logro de algún objetivo, como lo puede ser un objetivo específico, que es el que se ejecute o desarrolle una audiencia, o objetivos como más complejos, como pueden ser elevar el nivel de satisfacción de las personas usuarias, mejorar los resultados que se obtienen desde el proceso jurisdiccional, etc. Pero es muy importante entender que nuestras capacidades tienen que ir siempre desde una perspectiva práctica alineada hacia el éxito. Y una tercera característica tiene que ver con la generación de confianza y en el momento con el que se van desarrollando estas capacidades. Es decir, en la medida que vayamos emprendiendo una serie de acciones basadas en la solución de problemas, que sean con una perspectiva práctica, con un enfoque hacia el éxito y hacia el cumplimiento de los objetivos, vamos a ir generando una mayor confianza en el sistema. Esto es muy importante porque, sobre todo en las oficinas de gestión judicial, en donde son, de alguna forma u otra, en algunos lados incluso la han llamado como experimentos o intentos de mejora, es donde tenemos que generar esta confianza para poder consolidar estos modelos que pueden ser muy diversos entre sí. Entonces, desarrollamos capacidades para lograr confianza y para poder aplicarlas en el momento en que sea pertinente. Bien, entonces, con dicho esto, vamos a hablar el día de hoy de la estadística para la toma de decisión. Entonces, aquí les voy a hacer una primera pregunta. Por favor, ingresen a menti.com. Acá arriba está la página web e ingresen este código de acceso. De todas formas, déjenme pasarles la página. Por el chat. Si no quieren ingresar mediante menti.com, hagan clic en esta página o este link que les acabo de dar. Y la pregunta es bien sencilla. No hay que tener ningún conocimiento de nada para poder responder, es nada más de percepción.
¿Cuántas decisiones creen ustedes que toma una persona común y corriente, como cada una y cada uno de nosotros, al día? Vamos viendo cómo se van dando sus votaciones. ¿Hay alguien que tenga algún inconveniente para poder ingresar? Vamos muy bajos en la votación todavía. José Pablo, ¿te Vamos. has silenciado? Sí, sí, me di cuenta. Vamos en 27 de 35. No los voy a soltar hasta que lleguemos a los 30. Vamos. Ánimo. Sé que es tarde, pero ánimo. Ahí, José Luis Nahul, que te acabas de incorporar. Vota con nosotros y nosotras. Perfecto. 28. Gracias. Ahí les voy a poner en el chat nuevamente la dirección para que se puedan incorporar. Excelente. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, y para sorpresa de las 27 personas que erraron en su votación, cualquiera de nosotras y nosotros toma alrededor de 35,000 decisiones al día. Aunque no lo crean, eh, muchas de ellas son, y la gran mayoría de hecho, son inconscientes. De hecho, el mismo hecho en que ustedes giren la cabeza, levanten la mano, se muevan, se sienten, se acomoden, eh, incluso le pongan postergar al despertador en todas las mañanas, seguramente son decisiones inconscientes. Pero nuestro cuerpo se preocupa mediante mecanismos y mediante parámetros de tomar decisiones por nosotros. Entonces está todo el tiempo buscando la mejor forma de responder ante un entorno que es totalmente cambiante. Entonces quiero felicitar a esas 4 personas que saben lo que es tomar decisiones, porque en realidad tomamos 35,000 decisiones al día, aunque no lo creamos. Ahora, una siguiente pregunta. ¿Cuántas de estas 35,000 decisiones en porcentaje
¿creen ustedes que las tomamos de forma consciente? ¿Qué porcentaje de estas 35,000 decisiones tomamos de forma consciente? A ver si nos va mejor que en la anterior. Pues bueno, el promedio de quienes han respondido dice que el 33% de nuestras decisiones son de forma consciente. Es decir, un 70% es inconsciente. Imagínense si tomáramos un 33% de nuestras decisiones de forma conscientes y tomamos 35,000 decisiones al día. O sea, tendríamos que estar tomando alrededor de unas 12,000 o 11,000 decisiones de forma consciente. Y la verdad es que me queda la duda si es que tengamos la capacidad de ser tan conscientes. Creo que muchas veces somos muy inconscientes. La verdad es que no más de el 1% de nuestras decisiones, o quizás menos, es cerca de el 0.5% de nuestras decisiones, realmente las tomamos en conciencia. Eso hace que desde el universo de estas 35,000 que les hablaba recién, alrededor de 100 o un poco menos, sean decisiones que día a día tomamos consciente. Claro, no tenemos la capacidad, honestamente, de tomar tantas decisiones por varios motivos. Entre ellos, porque no tenemos la información suficiente. Imagínense, tuviéramos que decidir en cada momento en el cual nuestros pulmones se llenen de oxígeno para poder respirar. O sea, solamente pudiéramos dedicarnos a pensar en eso y no le podríamos decir al corazón que lata o pues al resto de nuestro sistema que haga otro tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, la verdad es que a pesar de que son muchas las decisiones que se toman por parte de nuestro organismo, nosotros mismos,
no tenemos mucho control de ellas, o por lo menos en la gran mayoría se toman de forma inconsciente. Eso nos permite aislar el problema. Es decir, si vamos a utilizar la estadística para tomar decisiones, la buena noticia es que no necesitamos tener estadística para 35,000 decisiones, sino que nada más con que tengamos un poco de estadística para tomar unas 100, ya con eso pudiéramos estar con la tranquilidad de que estamos tomando buenas decisiones. Y pues sí, Sol, lamentablemente te fuiste muy alto. Bien, entonces la primera conclusión es, tenemos que tomar muchas decisiones, muchas de ellas son de forma consciente y muchas de ellas de forma inconsciente, ¿verdad? ¿Qué tipos de decisiones tenemos que tomar en una oficina de gestión judicial que van más allá de nuestras decisiones individuales, que se suman dentro de esta hermosa bolsa de 35,000 decisiones? Pues la literatura dice que hay 3 tipos de decisiones o 3 niveles de decisión. Tenemos el primer nivel o el más alto, que son aquellas decisiones que le hemos llamado decisiones estratégicas. Luego, en un segundo nivel, tenemos decisiones tácticas y en un tercer nivel tenemos decisiones operativas. Estas decisiones las pudiéramos organizar de esta forma. En el nivel estratégico, y de hecho la forma de la pirámide habla de la cantidad también de decisiones que están asociadas a cada uno de los niveles. Entonces, en el nivel estratégico, podemos entender que es el nivel superior en donde se toman decisiones, obviamente, más estratégicas y no programadas, siempre. En el nivel táctico, es un nivel o más ejecutivo, es un nivel medio en donde se toman decisiones tanto programadas como decisiones no tan programadas. Y finalmente, en el nivel operativo, es el nivel técnico en donde se toman decisiones tácticas programadas. Me refiero a programadas, o la figura se refiere a decisiones programadas, no necesariamente decisiones que estén organizadas o que sean predecibles, sino más bien programadas desde la perspectiva del orden y la lógica con la que tenemos que tomar las decisiones. Es decir, a un nivel estratégico, probablemente no haya mucha estructura de cómo tomar estas decisiones. O sea, no haya un programa claro de cómo debo ir tomando estas decisiones. En cambio, a un nivel operativo, hay mucho mayor programación, es decir, hay mucho más claridad de la lógica con la que se deben tomar las decisiones, y esto es porque básicamente en lo operativo es donde está lo cotidiano. En lo operativo también concentramos pequeñas decisiones que van acumulando, digamos, hacia la táctica. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, ¿a qué nos referimos con decisiones estratégicas? En primer lugar, las decisiones estratégicas son decisiones que podemos considerar como las decisiones de mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que son decisiones que seguramente no van a tener un impacto breve, como dice la segunda diapositiva, ni un impacto menor. Son decisiones que tienen que ver con una perspectiva de futuro, con, digamos, grandes líneas de acción y que nos van a marcar una ruta, y como está atrás la figura, en el fondo nos posiciona desde sobre la montaña, en las alturas, para poder visualizar un horizonte lo más lejano posible. Entonces, son decisiones que siempre pensamos que son de alto impacto, ¿va? Por otro lado, también, estas decisiones generalmente requieren de presupuestarse y de destinar recursos para su ejecución.
una remodelación, contratación de más personal, etcétera, etcétera. No les quiero dar ejemplos porque ahora les voy a pedir algunos a ustedes, pero básicamente son decisiones que por lo general requieren de recursos y requieren de una valoración económica o presupuestal para poder conseguir y contar con esos recursos en la ejecución. Recuerden que cuando hablamos de recursos al interior de la gestión judicial, no siempre estamos hablando de un recurso financiero, sino que eventualmente puede ser un recurso tecnológico, un recurso de capital humano, un recurso de conocimiento u otro tipo de recurso, ¿va? Y finalmente, son las que requieren de mayor nivel de estudio, análisis y también requieren de paciencia y tiempo para ver su efecto. Este tipo de decisiones generalmente, o es muy difícil más bien, que las personas que toman las decisiones entiendan que llevan de un plazo, de cumplir un plazo para poder ver sus efectos. En unos foros que se organizaron hace un par de semanas también junto con ustedes, hablábamos de la transición entre los modelos de gestión y el determinar la figura o la forma de un modelo de gestión de transición, un modelo de gestión moderno o de otras características para llevarlo a un modelo innovador requiere de tiempo. Son decisiones estratégicas de largo plazo y si vamos a tomar decisiones estratégicas de largo plazo, no le estemos exigiendo resultados al corto plazo. Si bien es cierto, se pueden generar algunos efectos cortoplacistas, esto no tiene que ver necesariamente con las decisiones estratégicas, sino que más bien tienen que ver con las decisiones tácticas, como vamos a ver a continuación. Entonces, en resumen, este tipo de decisiones, que probablemente dentro de las 100 decisiones que tenemos que tomar al día, como dice la pirámide, si la distribuyéramos de esta forma, estas decisiones de nivel estratégico son las que concentran la menor cantidad de nuestras decisiones diarias, ¿sí? O sea, si pudiéramos hacer una distribución, probablemente el 50% de nuestras distribuciones son de tipo operativas, el 30% tácticas y el otro 20% estratégicas. ¿Por qué? Porque la toma de decisión estratégica no es rápida, porque implica también incidir o generar efectos sobre otras áreas, ya sea al interior de la institución o al exterior de la institución, y porque generalmente requiere de una decisión o digamos, un convencimiento de un resultado que no se va a ver visto en el corto plazo, sino que hay que dejar que estas decisiones maduren y den sus resultados por sí mismos. Bien, entonces para saber si entendieron lo que son las decisiones estratégicas, quisiera ahora que me den algunos ejemplos de cómo visualizan ustedes decisiones de nivel estratégico en la gestión judicial de lo que ustedes enfrentan cotidianamente. Entonces, por favor, en una palabra, ingresen al menti.com y a la misma dirección y por favor me van comentando cuáles son los tipos de decisiones que les afectan y que ustedes ven en lo cotidiano, pero que son a título estratégico. Por favor, les leo.
Ahora contestamos tu pregunta, Sol. Gracias. Veamos, lleguemos a a las 30 respuestas, hacemos un análisis y de pasada respondemos tu pregunta. Si alguien más tiene otra pregunta, por favor, con confianza. Bien, a ver, veo varias decisiones y concuerdo con que son decisiones a nivel estratégico, como el tema de todo lo que tenga que ver, bueno, la gran mayoría de lo que tenga que ver con el tema de recursos humanos, en cuanto a la cantidad del recurso, porque es algo que hay que planificar, por supuesto, la estructura, otro de los temas que tiene que ver con el personal, veo que es la elección del personal, la organización, la capacitación. Sí creo que son actividades o elementos que tienen que ver con decisiones de largo plazo. Entonces ahí concuerdo que hay un conjunto de elementos que tienen que ver con un análisis estratégico. Veo otra paquetería que tiene que ver con el tema de tecnologías y, digamos, hay temas de innovación tecnológica, todo lo que tenga que ver con adquisición de infraestructura tecnológica, servidores, cableado, equipos de cómputo, lo que tiene que también tener con desarrollo de software son decisiones a largo plazo. Desde el momento que decidan, y me imagino que hay mucha gente aquí con experiencia en el tema, pero desde el momento en que deciden desarrollar un software o adquirir un software, hasta que ese software realmente empieza a echarse a andar y a dar resultados, es definitivamente largo plazo, o sea, ni siquiera mediano plazo. Hay otro tema que tiene que ver no con infraestructura tecnológica, pero sí con infraestructura en cuanto a inmuebles, ¿verdad? Están hablando, y creo que en algún momento también me habían comentado, que hay un edificio que actualmente se está ocupando para efectos de la pandemia, pero que en algún momento, una vez que se libere, entiendo que ese edificio fue construido para el Poder Judicial y que por lo tanto ahí tenemos también una decisión estratégica que requiere de mucha planificación, requiere de recursos, en este caso financieros, obviamente, etcétera, etcétera. Las certificaciones ISO, yo pensaría que también pueden ser decisiones estratégicas de mediano a largo plazo. Hablemos de largo plazo en decisiones que tengan una afectación desde los 5 años en adelante. Mediano plazo puede ser entre 2 años y medio, 3 años, hasta 5 años. Entonces yo te diría que desde esa perspectiva las certificaciones ISO sí pudieran ser consideradas ahí, principalmente por todo lo que implica también la organización, conseguir también el recurso para poder certificarse y vivir todo el proceso que implica la certificación. Sin embargo, hay algunas decisiones estratégicas que no veo que sean tan de largo plazo, ni tan estratégicas, por decirlo de alguna forma, como es el fijar audiencias. Ahí no veo que
yo pensaría que fijar audiencias tiene que ver más bien con una decisión táctica. Vamos a ver ahora por qué, pero tiene mucho que ver con la velocidad y el efecto con el que se toma la decisión. Es decir, no estamos fijando, y espero que no, pero no estamos fijando audiencias para 5 años más, ni tampoco estamos definiendo cuál es la estrategia de aquí a la misión o la visión que tenemos en la estrategia sobre fijar audiencias, sino más bien creo que el tema de fijar audiencias está asociado a un conjunto de decisiones tácticas que tienen que ver con el desarrollo y el desempeño de la oficina. Entonces, yo ahí esa la descartaría desde decisiones de nivel estratégico. Ahora sí, Sol, para que no te me pongas nerviosa, respecto a tu pregunta, para quienes no la han podido leer, dice, ¿y qué pasa cuando esto no pasa? En el sentido de que se toman decisiones, de que no se toman decisiones, y también hay personas en el equipo de trabajo que solo cumplen con su función. Cero actitud de equipo, dice. Esto lo he visto en esta situación de pandemia, personas que pueden trabajar desde casa y no son capaces de buscar un expediente para resolver. Bueno, creo que aquí hay varios temas. Lo primero que tú planteas, Sol, tiene que ver con esta necesidad y ahora sí, esta capacidad, y esto lo uno a la sesión anterior, pero esta capacidad que hay que tener para tomar decisiones, ¿sí? Lo veíamos dentro de las definiciones de gestión judicial. Es muy importante lograr capacidades diferenciadoras y parte de estas capacidades diferenciadoras tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones. Entonces, independientes sean decisiones basadas o no en estadística, que sería lo mejor, pero en el fondo hay una necesidad de toma de decisiones y para eso, quienes están a cargo de la toma de decisión tienen que enfrentar, digamos, estos desafíos. No entramos en detalle en este curso, pero hay diferentes perfiles de personas. Hay personas que por su perfil, por su personalidad, tienen mayor capacidad de toma de decisión y hay otras personas que evaden justamente la toma de decisión. Entonces, mi recomendación para aquellos momentos o aquellas instancias en las que no se esté dando este tema de la toma de decisión es buscar cómo las personas a cargo de la toma de decisión tienen que tomar sus decisiones. De repente con herramientas hay que ayudarles ahí, pero en el fondo es llevarlas a que tomen decisiones. Por un lado está eso. Y por el otro lado, también veo que hablas del tema de equipos de trabajo. Y aquí básicamente yo te diría, si hay un diagnóstico que dice que no hay un sentir de equipo, si hay diagnósticos o hay una percepción de que falta esta sensación como de cuerpo, de equidad y de trabajo colaborativo, yo te diría que ahí hay que tomar muchas decisiones al respecto. Decisiones estratégicas sobre si esto es una necesidad a nivel largo plazista y por lo tanto queremos tener equipos de trabajo altamente desarrollados en el mediano y largo plazo, tienes que tomar una línea de decisiones estratégicas para lograr esos equipos de trabajo. Pero yo también les sugeriría que en el corto plazo y en el mediano plazo tomen algunas decisiones tácticas de cómo fortalecer esos equipos de trabajo, cómo conformar equipos de trabajo colaborativos, etcétera. Y para eso hay varias herramientas entre las cuales le puedo dar ahí como, hay varias herramientas como de liderazgo que les pueden ayudar. Bien. José Ignacio, no sé si quieras perdón, antes de José Ignacio, Sol, no sé si con eso respondí tu pregunta y no sé si tienes alguna otra inquietud o discutir algo de lo que te comenté. Va. Ahora sí, José Ignacio, ¿quieres como comentar el ejemplo que nos das ahí de la OGAP sobre la fijación de audiencias? Sí, muchas Sí, gracias, José perfecto. Pablo. ¿Se escucha?
Quería valerme del ejemplo que estabas mencionando y del tema de las audiencias, que es bastante cotidiano para nosotros, para dar un ejemplo de toma de decisión respecto a las audiencias. Yo también entiendo que fijar audiencias es una decisión de nivel táctico, porque ya hay ciertas reglas, digamos, procesales escritas que nos dicen los plazos para fijar audiencias y las reglas. Y la forma de notificación de esa audiencia es más una decisión de nivel operativo, en función de los datos o la información que tengamos para citar o para notificarla. Un ejemplo también respecto a audiencias de nivel estratégico podría ser una política más general, como por ejemplo decidir que todas las audiencias de debate se fijan en cierta franja horaria y el resto de las audiencias en otra franja horaria, o definir días para un tipo de audiencia y otros días para otros tipos de audiencia. Como para dar un ejemplo, ¿no?, respecto a audiencia y a los 3 niveles de decisión. No, excelente, José Ignacio. De hecho, no sé si tuvimos la posibilidad de conversarlo cuando anduve por allá, pero justamente una de las herramientas que generalmente propongo para tener un orden más estratégico de las audiencias tiene que ver con definir estos bloques. Entonces, haces un análisis mediante la estadística, como vamos a ver más adelante, y diagnosticas cuál es el perfil de tu tipo de audiencia. Tienes muchas audiencias, digamos, que tienes que fijar de forma espontánea, que tienen que cumplir un plazo de 24 o 72 horas, por lo tanto generas un bloque y lo puedes ir más o menos dimensionando de acuerdo al histórico que tú tienes. Hay audiencias que son más complejas y que tienen mayor duración. Por ejemplo, las audiencias de juicio, donde vienen testigos, etcétera. Entonces, lo que puedes ir haciendo es, desde una perspectiva estratégica, ir visualizando cuál es tu demanda de tipos de audiencia y en función de eso, cómo la puedes organizar y enfrentar. Pero en el fondo, la decisión en sí, de dónde la ubicas, es una decisión táctico-operativa. Totalmente de acuerdo. Creo que Mario también reforzó un poco la idea de lo que hablábamos recién en la respuesta que trataba de darle a Sol. Y no sé, Mario, si quieras como reforzar un poco más tu respuesta, pero básicamente tiene que ver con estos 3 niveles de decisión respecto a qué está pasando hoy día con los equipos de trabajo. No sé, Mario, ¿quieras compartirnos algo? Si estás muy tímido, ponnos ahí en el chat. Hola. Sí, Mario. ¿Qué tal? ¿Te No. escuchamos? No sé si se me escucha. Sí, fuerte y claro. ¿Qué tal? Sí, no, era solamente una reflexión, como lo decías vos. Solo quería agregar eso porque al comentario que había puesto Sol. Ajá. Pero nada más que eso. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Pues sí, efectivamente, aquí tenemos las decisiones de nivel estratégico, ¿va? Pero no son las únicas y creo que ya hemos estado interactuando con el siguiente nivel de decisiones, que son las decisiones del tipo tácticas. ¿Cuáles son las características o qué pudiera definir una decisión del tipo táctica? En primer lugar, oscilan entre un corto y un mediano plazo. Su impacto es visualizado inmediato. Hay algunas, digamos, literatura o hay algunos programas que le llaman los early wins. Es decir, necesitamos dar resultados pronto y rápido. No tomes decisiones estratégicas, toma decisiones tácticas, ¿va? Es que quiero mover un indicador rápidamente porque vamos a hacer un cambio y vamos a agendar, no sé, se nos está yendo muy a largo plazo las audiencias de juicio. Entonces queremos mover un indicador y queremos tener un resultado rápido de cómo pasamos de 3 meses a 2 meses. Ok, tomemos una decisión táctica porque en el corto plazo, con una decisión táctica en un tema en particular, vamos a generar un resultado breve y cortoplacista.
¿Pueden o no requerir presupuesto? Esto va a depender obviamente del tipo de decisión. Si de repente la decisión es, no sé, fusionar dos salas de audiencia o cosas así, puede que sea rápida, puede que sea táctica, pero hay alguien que lo tenga que hacer. Y por otro lado, hay algo muy importante que se me olvidaba mencionarlo en las decisiones estratégicas, pero aparece aquí en las decisiones tácticas y que es el tema de la documentación. Es más frecuente que la excepción que las decisiones estratégicas estén muy bien documentadas y fundamentadas. Generalmente estas decisiones estratégicas se simbolizan en una planificación estratégica, un programa de trabajo, una propuesta de presupuesto o algo así. Entonces, por lo general, las decisiones tienen que estar, este tipo de decisiones están muy bien fundamentadas, como les decía, con mucho análisis, mucho estudio, pero también muy bien documentadas. En cambio, las decisiones tácticas, hay veces, o la gran mayoría de las veces, nos gustaría que estas decisiones estén documentadas, como por ejemplo la decisión de hacer, digamos, acortar los plazos de agendamiento de las audiencias de juicio. Lo ideal sería que eso estuviera documentado para medir impacto, para aprender lecciones sobre qué es lo que nos resultó bien, qué es lo que no nos resultó bien, etcétera. Pero honestamente, muchas veces nuestras instituciones no tienen la capacidad de almacenar ese conocimiento de una forma tan dinámica, porque no sabemos hacerlo y porque nadie nos ha enseñado a documentar las cosas de buena forma. Entonces, muchas veces el documentar decisiones tácticas termina siendo visto como un retrabajo o como un exceso a la carga de trabajo más que lo que lo que la decisión me soluciona en sí. Entonces aquí yo lo dejo abierto, la verdad, sería ideal y la propuesta siempre es tratar de documentar, pero no podemos estar documentando todo. Entonces, si hay una decisión estratégica que nos va a tomar 3 meses en tomar, documentémosla. Pero si hay una decisión táctica en donde realmente no vamos a hacer como un análisis profundo, sino más bien tenemos que tomar queremos un resultado rápido, pues probablemente no sea necesario de documentar. Como por ejemplo pasa mucho decisiones tácticas. No les voy a dar ejemplo porque ya luego me los copian. Entonces, les voy a ahora sí preguntar cuáles son decisiones del tipo táctico y después de sus respuestas les doy el ejemplo. Ya teníamos uno que es el de fijar audiencias. Sean más creativas y creativos.
Bien, excelente. Pues concuerdo con la gran mayoría. Creo que no está difícil ver que hay como dos grandes temas. Uno tiene que ver con el equipo de trabajo en cuanto a su reorganización, su redistribución. Por ahí se hablaba de suplencias, el tema de tareas, el tema de licencias, que me imagino que está relacionado con las suplencias. Algo muy importante que creo que es muy táctico es la rotación. Los reemplazos, está súper vinculado. Entonces veo que, y estoy completamente de acuerdo, creo que hay un tema como de personal que puede ser muy, muy táctico, porque en el fondo es parte de la operación, ¿verdad? Veo otro tema que también, al parecer, hay como un factor común que tiene que ver con las audiencias. Se habla de audiencias vespertinas, se habla también de un tema de, lo había visto por ahí, que es el debate, me imagino, en otras ciudades, que tiene que ver con lugares para audiencias remotas, que me imagino también que es muy táctico, probablemente requiera de algún recurso para habilitar espacios, etcétera, o instalar tecnología, pero sigue siendo, creo yo, un early wins, o sea, es algo que puede dar un resultado rápido. Hay una con la que no estoy tan de acuerdo, que tiene que ver con proveer escritos o presentar. Creo que eso ya es algo más operativo, honestamente. Ahí también Viviana nos compartía algunos elementos. Habla de la organización del trabajo dentro de la misma oficina, ¿de acuerdo? Días para audiencia, otros de revisión de expedientes. Algo que me gusta mucho de lo que escribió Viviana tiene que ver con la priorización entre lo urgente y lo importante. Probablemente uno de los elementos o de las decisiones más difíciles que tenemos que tomar generalmente tiene que ver con distinguir si algo es urgente y algo es importante. Creo que eso es algo que pues no toda la gente tiene la capacidad, y admiro mucho a quienes pueden tomarse como ese espacio y no caer en pánico, porque seguramente en la operación todo es urgente y todo es importante cuando no necesariamente así lo es. Entonces, tener la capacidad también dentro de estas 100 decisiones al día de organizarse, de distinguir entre cuáles son postergables, cuáles decisiones es mejor que las tomemos en otro momento, cuáles definitivamente tenemos que tomar ahora ya. Eso es algo que también requiere de una capacidad y de una practicidad, digamos, operativa. Entonces, me gusta mucho que hayas dicho eso, Viviana. Distribución de cargas de trabajo, claro. Pues sí, creo que ya le agarramos un poco más el tono a los niveles de decisión. Y pues para cerrar, están las decisiones del tipo operativas. Estas decisiones son cortoplacistas. Probablemente, como les decía, en esta pirámide sea a lo menos el 50% de las decisiones que tomamos en lo cotidiano. Son decisiones cuyo origen está motivado o se moviliza por lo reactivo, ¿sí? Las decisiones operativas son reactivas ante alguna problemática, ante alguna situación que nos aqueja, etcétera. No tomamos decisiones operativas sobre algo predictivo, porque predecir ya implica un plazo en el cual podemos estudiar, analizar y visualizar diferentes alternativas. Si vamos a tomar una decisión sobre, no sé, un análisis de carga de trabajo, estamos en diciembre, vemos que se viene la Navidad, en esta época, no sé, aumentan mucho suponiendo que no estuviéramos en pandemia, pero aumentan mucho los robos en los centros comerciales, etcétera. Entonces, estamos tomando una decisión para 20 días más,
no hoy mismo para 5 minutos más. Entonces ya deja de ser una decisión operativa y yo les diría que pasa a ser una decisión táctica porque en el fondo, aunque no la tengamos 100% documentada, es una decisión más razonada y te ayuda a pensar bien cómo la vas a enfrentar. De alguna forma u otra dices, me tengo que preparar para eso, etcétera. ¿Bien? Entonces, las decisiones operativas son meramente reactivas, ¿va? Como se diría, apagando incendios. Requieren de reorientar esfuerzos muchas veces porque difícilmente vas a poder conseguir un recurso adicional para poder hacer frente a un tipo de problemática operativa o una decisión operativa. Son tan inmediatas, tanto la toma de decisión como su ejecución, que es muy complejo el estar pensando, mira, voy a tomar una decisión operativa hoy día, entonces voy a pedir un presupuesto de tanto dinero para que me hagan una remodelación o me adapten. Pues ya dejó de ser una decisión operativa. Las decisiones operativas son reactivas, inmediatas, y es, ¿qué tengo a la mano para poder solucionarla? Pues de aquí me agarro, etcétera, y apagamos el incendio. Y pues, a diferencia de las tácticas, y mucho más a diferencia de las estratégicas, definitivamente estas no quedan documentadas. O sea, o documentas o lo solucionas, o lo documentas o respondes, o documentas o apagas el incendio. Pero entre que empiezas a documentar, ya tu incendio se comió todo el bosque, ¿verdad? Entonces, este tipo de decisiones probablemente son decisiones inmediatas, de un efecto inmediato también, y de las cuales probablemente estemos llenas y llenos, pues, en el trabajo, en nuestra vida, en lo cotidiano, en nuestra familia, en nuestros hobbies, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces, como siempre, lluvia de ideas sobre cuáles serían este tipo de decisiones de nivel operativo. Les leo.
Perfecto. Siguen llegando respuestas, pero a ver. Si se fijan, creo que ya se ha entendido bastante bien como la diferencia. Este tema de reasignar audiencias, reprogramar audiencias, todo lo que tiene que ver con una respuesta inmediata, responder una consulta, remitir un oficio urgente. Lo que tiene que ver con la atención de público está lleno de decisiones operativas. ¿A dónde derivo a la persona? ¿Qué le digo? ¿Qué información le doy? ¿Qué información le dejo de dar? Etcétera, etcétera, ¿verdad? En temas de audiencia, ni decir. Se hablaba, por ejemplo, de el tema de la grabación de audiencias, la generación de respaldos, lo que tenga que ver con el agendamiento para la ejecución propiamente tal de la audiencia. Incluso lo comentaba José hace unos minutos, también las decisiones que hay que tomar respecto a la notificación, etcétera. Todo eso tiene que ver con lo operativo, ¿verdad? Evacuar una consulta, incorporar a testigos, etcétera. Uso de tecnología. Me gustó mucho el tema de reemplazo de un equipo roto. Eso es, pues, decisión operativa 100%. Creo que no puede dejar de estar ahí presente. Hay una decisión acá que aparece como operativa y que para mí no lo es. Dice coordinar y controlar. Bueno, obviamente quizás hay que explicarla un poquito más porque en cierto contexto eventualmente sí puedes llegar a ser operativo, pero por lo general las coordinaciones y controles no están pensados para lo operativo, sino más bien como herramientas para la ejecución de decisiones tácticas, ¿vale? Si muchas veces estamos cayendo como en temas operativos desde el control y desde la coordinación, pues yo sugeriría ahí revisar y eventualmente poder ver qué alternativas hay para subir ese nivel de decisión y que no sea una coordinación reactiva, sino que convertirlo en una coordinación más proactiva. Lo mismo pasa con el control. Lamentablemente, las diferentes escuelas anteriores a las actuales en administración le han dado una connotación al tema de control, de auditoría bastante negativo, y creo que hoy por hoy son herramientas fundamentales para poder mejorar de forma continua. Entonces, ahí también creo que tiene que ver como con decisiones tácticas y eventualmente hasta estratégicas. Traslado inmediato de una persona detenida, por supuesto, totalmente de acuerdo, 100% operativo. Pues bueno, entonces ya con esto creo que queda bastante claro cuáles son los diferentes niveles de decisión. Muchas veces las decisiones estratégicas se concentran en pocas personas tomadoras de decisión, y aquí el desafío es, con la humildad que implica cambios generacionales y cambios institucionales, pues hacer un llamado a que aquellas personas que de repente concentran cierto tipo de decisiones, pues puedan involucrar a los equipos de trabajo en la toma de decisión y, ¿por qué no?, hacerles partícipe también de lo que está sucediendo. Pero no todo, o sea, todo es tomar decisiones, pero hay herramientas que pueden ayudar mucho a eso. Una de ellas, además de la práctica, del ejercicio, de la experiencia, lo que en algunos momentos le llaman intuición, que no es más que el adiestramiento del cerebro. Lean ahí, hay varias teorías de cómo se desarrolla la intuición, y básicamente habla de que la intuición no es más que una forma en la que tú entrenas al cerebro a tomar decisiones en caminos cortos, ¿sí? Está bastante interesante. Pero para quienes no contamos con ese privilegio ni esa mente, pues nos tenemos que basar en la estadística. Y aquí quiero hacer una distinción entre la estadística y los datos. ¿Qué es la estadística y qué es el dato? La estadística es un estudio que reúne
clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos, ¿vale? Es decir, nosotros y nosotras tenemos que tomar decisiones no basadas en datos, sino basadas en estadística. ¿Cuál es la diferencia? De acuerdo a esta definición, la estadística es un conjunto de datos organizados de tal manera que te permita generar conclusiones. Con esas conclusiones, tú obtienes insumos para poder tomar decisiones, ¿va? Por ejemplo, decisiones tácticas que tengan que ver con, lo hablábamos, el tema de el agendamiento de audiencias. No sirve de nada tener un dato y que diga, oye, la audiencia de tal audiencia de juicio está programada para 3 meses más, a que digamos, mira, hemos hecho un análisis estadístico, recopilamos la información o los datos del agendamiento de audiencias de juicio del último año y hace un año estábamos agendando a 15 días, hace 6 meses estábamos agendando a 2 meses y ahora nos encontramos con la pandemia, por ejemplo, agendando 3 meses. Entonces ya tú dices, oye, vemos que en el tiempo hay una tendencia a extender los plazos con los que estamos agendando las audiencias y por lo tanto es lógico pensar que si seguimos con esta práctica o si no hacemos nada, este plazo que hoy día es de 3 meses, probablemente en un futuro no muy lejano se pueda convertir en 6 meses o un año. Entonces, ya con ese cúmulo de información, con esos datos organizados para lograr conclusiones, podemos tomar decisiones como, oye, veamos qué estábamos haciendo cuando teníamos una agenda de 15 días versus ahora. Veamos qué nos afectó ahora que no tengamos antes. Y analicemos y tomemos decisiones tácticas de mediano y de largo plazo que nos ayuden a hacer frente a este tema. Eventualmente nos damos cuenta que en realidad fue un cambio de decisión de la Fiscalía o del Ministerio Público y que ahora antes nos enviaban 5 casos a juicio, ahora se nos están yendo 15 casos a juicio. Entonces, se triplicó la carga de trabajo, bueno, cómo lo enfrentamos, etcétera, etcétera. Pero no tomamos decisiones basadas en datos, sino más bien tomamos decisiones basados en el análisis estadístico de estos datos de forma acumulativa, ¿vale? Entonces, aquí les lanzo una nueva pregunta. ¿Por qué tomar decisiones basadas en estadística? 1, ¿porque es más objetivo? 2, ¿porque hace que las decisiones sean más confiables? 3, ¿porque hace que las decisiones sean más rápidas? O 4, porque simplemente hace que las decisiones sean más prácticas de tomar. Entonces, por favor, voten y denme su sabiduría aquí para saber cuál es el primer elemento por el cual pudiéramos tomar decisiones basadas en estadística. Muy bien. A ver.
Creo que no se pueden ver los valores, pero me parecería que tenemos un empate de secretaría. Al parecer, entre las decisiones, o sea, entre la objetividad y la confiabilidad, son quienes se llevan el primer lugar, bastante peleado, para entender cómo las estadísticas ayudan a la toma de decisión. Luego, más práctico y más rápido. La verdad es que lo que dice la literatura y la experiencia es que efectivamente el primer efecto que uno ve cuando se empiezan a tomar decisiones basadas en estadística es que la toma de decisión se hace mucho más objetiva. Es decir, al momento de cambiar la herramienta o el elemento principal, que ya no es un elemento de intuición, de experiencia, sino que es un elemento observable y calificable, eso hace que la toma de decisión sea más objetiva. Como por ejemplo, no sé, la promoción o la contratación de una persona. Si no tienes herramientas de valoración cuantitativa y cualitativa y que sobre esas existan reglas claras de cómo se va a tomar la decisión sobre qué persona va a quedar en un determinado cargo, eso queda absolutamente en la subjetividad y en el fondo, y como sabemos, muchas veces ese tipo de decisiones se terminaba tomando porque pues es vecino de mi cuñado, es primo de mi hermana, empiezan como los compadrazgos, etcétera, lo que hace que las decisiones sean muy subjetivas y obviamente en desmedro de pues la misma institución y el propio sistema. Entonces, si hay algo en lo que realmente pueden aportar las estadísticas a la toma de decisión, es la objetividad. Ahora, esto no es infalible, no es 100% garantizado. Hay instituciones o hay personas que también se dedican prácticamente a manipular los datos para poder justificar sus propias decisiones. Entonces, tampoco es algo que, digamos, es infalible, pero sí mínimamente tienen que dedicarle algo de tiempo y de cerebro a poder trabajar en eso. Luego, la confiabilidad totalmente. Recuerden que parte de las capacidades que queremos desarrollar al interior de la gestión judicial tiene que ver con la generación de confianza. Entonces, si demostramos que somos personas que tomamos decisiones basadas en estadística, en datos objetivos, nos vamos a convertir en tomadoras y tomadores de decisión más confiables, ¿sí? Y eso es algo que no se construye de la noche a la mañana, sino que es algo que se va ganando con el tiempo. Luego, la practicidad y la velocidad, créanme que son factores que también se ven beneficiados. Probablemente con información o con estadística podamos discriminar de mejor forma o de una forma más rápida cuál es la mejor alternativa para tomar una determinada decisión. Si tenemos que abrir varias salas, eventualmente, no sé, un análisis de carga de trabajo o visualizar la agenda, nos puede ayudar a tomar una decisión más rápida sobre qué sala se va a abrir o dónde se va a programar la siguiente audiencia. Entonces, sí, yo también creo, de forma secundaria, dejaríamos el tema de la practicidad y la rapidez, pero yo no lo descartaría como elementos relevantes en los efectos de la toma de decisión con estadística. Bien. Bien, entonces, tipos de estadística para la toma de decisión. Yo acá veo cuatro elementos o 4 sets o conjuntos de estadística y les voy a dar algunos ejemplos. Obviamente voy a quedar corto, pero para que vean más o menos por dónde pueden ir visualizando. Hay estadística para la toma de decisión que está vinculada o que es relativa a la toma de decisión táctica, operativa o estratégica, como hablábamos recién, vinculada hacia los equipos de trabajo.
Está la relativa a los resultados del sistema o de la operación o de la institución. Resultados. Está la relativa al funcionamiento. ¿Cómo estamos operando? Probablemente esa información nos sirva para la toma de decisiones más tácticas. Y finalmente, las que nos pueden servir para toma de decisión más estratégica son las que tienen que ver con calidad, servicio, niveles de satisfacción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Rápidamente, en cuanto a los equipos de trabajo, ¿qué tipo de información yo, en lo personal, he ocupado para tomar decisiones? Si ustedes tienen más o tienen menos, pues se irán acomodando a las necesidades, ¿verdad? Lo primero es contar con un sistema de evaluación del desempeño, insisto, que nos va a dar mucha objetividad a la toma de decisión. ¿Qué tipo de decisiones podemos tomar con los sistemas de evaluación de desempeño? Planes de formación. ¿En dónde estamos más débiles? ¿En dónde estamos más fuertes? Luego, ¿qué personas son más fuertes en determinados temas y que nos puedan ayudar a fortalecer a otras personas? Es capacitación cruzada. Oye, lo que pasa es que José Pablo es súper bueno para el Excel y Mariana es súper buena para la redacción. Bueno, José Pablo es malo para redactar, entonces le enseña Excel a Mariana y Mariana es muy buena para redactar y entonces le enseña redacción a José Pablo. Entonces, la evaluación del desempeño sirve para determinar temas de formación, también para determinar temas de movilidad, transferencia, rotación, ascensos y promociones de los equipos. Y por supuesto también para generar mecanismos o sistemas de incentivo, ¿sí? Como por ejemplo, en el Poder Judicial de acá, lo que hacíamos era que de acuerdo como al cumplimiento de determinadas metas individuales, las personas, como no teníamos recursos monetarios, les pagábamos o las incentivábamos con otros mecanismos como días libres o cosas así. Luego, un segundo elemento tiene que ver con el monitoreo de cargas de trabajo. Esto también nos va a ayudar a tomar decisiones tácticas y estratégicas. Es decir, cómo se está comportando el ingreso de cargas de trabajo, cómo se está distribuyendo la carga de trabajo entre los diferentes perfiles, funciones, etcétera, cómo se están conformando los equipos de trabajo de acuerdo a la carga de trabajo y si hay algún área que se esté sobrecargando, de qué forma tomamos decisiones para compensar equipos y funciones, ¿verdad? Y el tercer tema son los famosos DNC, que son las herramientas de detección de necesidad de capacitación. Básicamente lo que se hace en este tipo de instancias es que se determinan ciertos parámetros óptimos o ideales de operación, de conocimiento, de capacidades, habilidades, destrezas del equipo, y evaluamos a nuestro equipo. En función de esa evaluación se detectan brechas. Y lo que hacemos es, mediante cursos de formación interna o externa, lo que hacemos es ir atacando esas brechas de formación. Porque algo que pasa mucho es que se piensa que todo el mundo requiere de la misma capacitación en los mismos temas. Entonces, es que tú estás en el Poder Judicial, entonces requieres de una capacitación en la Constitución de, pues, el Estado, de la provincia, etcétera. Oye, pero es que para mí la Constitución no atiendo público, yo lo que hago es cambiar equipos de computación, entonces no me sirve de nada. Entonces, hay que entender muy bien que hay diferentes necesidades de capacitación y en función de eso se hace al establecer estos DNCs, lo que hacemos es optimizar nuestros recursos de capacitación, porque en vez de estar contratando un curso de constitucional para 200 personas y con varios días o varios docentes, lo que haces es hacer cursos más pequeños para exclusivamente la gente que sí lo requiere. Otro de los elementos estadísticos tiene que ver con los resultados del sistema o de la institución o de la oficina. En este caso, la eficacia.
Recordemos que la eficacia tiene que ver con el logro de objetivos. Entonces, medir la eficacia en gestión judicial yo lo asocio a estar estableciendo los tipos de salida por lo que están encauzándose los asuntos y el beneficio o costo que ellos conllevan en la resolución de estos casos, que es el tercer punto. ¿Cuánto me cuesta resolver un caso como institución mediante un juicio oral? Y por lo tanto yo a partir de eso puedo hacer predicciones y puedo establecer como planificaciones a mediano y largo plazo. Y el otro tema tiene que ver con cumplimiento de estándares de atención. Voy a ir un poquito más rápido. Sobre el funcionamiento del sistema, aquí es la operación. Antes era la eficacia, ahora la eficiencia. La eficiencia tiene que ver con cómo trazamos el camino más corto entre nuestro punto de inicio y nuestro punto final, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer siempre un uso eficiente de nuestros recursos, ¿cómo? Tratando de lograr nuestro objetivo con la menor cantidad de recursos, con la menor cantidad de uso de recursos. Por ejemplo, destinando el personal exclusivamente necesario para resolver eso, no sobreabundar en elementos de seguridad o de protección que de repente pueden ser redundantes, etc. Otro tema que ayuda mucho son ir monitoreando las tasas de ocupación y de holgura, principalmente de la infraestructura con la que operamos, ¿sí? Por ejemplo, acá en el Poder Judicial de Nuevo León manteníamos una tasa de ocupación de aproximadamente entre el 60 y el 70% de nuestras salas de audiencia. ¿Para qué nos servía entender eso? En primer lugar, íbamos monitoreando cómo iba la carga de trabajo en cada sala y por lo tanto, en la medida que íbamos armando nuevos bloques, sabíamos en qué salas y para qué juezas o jueces podíamos ir agendando las audiencias que fueran llegando o las de nuevo bloque. Carga de trabajo. En segundo lugar, tomar decisiones respecto a temas de infraestructura. Se hablaba ahí también, dentro de las propuestas que ustedes hacían, de este tema de audiencias vespertinas. Probablemente al agendar o al hacer o abrir diferentes bloques en diferentes horarios, lo que estamos haciendo es extender y rentabilizar la vida útil de una infraestructura o de un equipamiento instalado como es una sala de audiencia. Porque si el juzgado abre de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estamos limitando el horario de ocupación de esa sala y entre las 4 de la tarde y las 9 de la mañana del día siguiente, esa infraestructura que ya está pagada, que ya está costeada, que se le hace mantenimiento, eventualmente pues queda siendo un espacio inútil. Entonces, hay ciertas alternativas. Ahí verán ustedes si están de acuerdo o no, pero en el fondo establecer dobles turnos. Y el otro tema tiene que ver con la duración de audiencias y las reprogramaciones. Pues son dos factores claves. Con la duración de audiencia lo que hacemos es tratar de establecer, medir y valorar como por el desempeño, por ejemplo, de juezas y jueces. Monitoreábamos en un estado que se llama Guanajuato, aquí a 4 horas de la Ciudad de México, cómo existían juezas y jueces en audiencias de similares características, tenían tiempos de duración o de desarrollo de las audiencias muy dispares, de una diferencia del 200 hasta 300%. Entonces, cómo de alguna forma vamos detectando que hay ciertos puntos de equilibrio, ciertos óptimos, y en función de eso podemos ir estableciendo ciertos mecanismos de mejora. ¿Para qué? Para hacer un agendamiento mucho más predictivo. Y el otro tema que siempre ha sido un dolor de cabeza y un despilfarro para mí de recursos es el tema de las audiencias suspendidas o las reprogramaciones. Obviamente son cosas que muchas veces no dependen de la institución o del Poder Judicial, hay veces que sí, pero en el fondo aquí hay un llamado o una convocatoria, digamos, a trabajar de forma colectiva y sistémica. Si las reprogramaciones se están dando porque las defensores y defensores no están llegando a las audiencias,
obviamente el Poder Judicial no se puede hacer cargo de solucionar esa problemática en términos de, o sea, que la solución sea un tema de notificación o algo así, pero sí se puede ir a buscar una forma de reorganizar la agenda, porque a nosotros nos pasaba que muchas veces lo que sucede es que en el fondo estábamos empalmándole audiencias a una misma defensora en dos salas al mismo tiempo. Entonces, a veces sí somos el origen del problema y hay veces que pues el sistema lo es. Entonces, mantener ahí un ojo y un pie sobre las reprogramaciones, yo se los aconsejo y se los sugiero mucho. ¿Mm? Y pues bueno, ya con... perdón, sobre la calidad del servicio y la satisfacción, yo aquí les sugiero y les propongo 3 elementos a su vez. En primer lugar, hacer revisiones constantes sobre la disciplina del proceso. ¿Qué significa esto? Significa que desde la teoría, previo a la práctica, se definen procesos de funcionamiento y de operación. En la práctica, eso se va deformando, no saben cómo. Los procesos van mapeados por un lado, la operación va por otro lado. Hay que medir qué tan grande es esta brecha de disciplina del proceso, porque muchas veces lo que pasa es que de entender cuál es la diferencia entre lo que está mapeado y lo que estamos haciendo, tenemos que hacer cambios a nuestros procesos. O sea, no siempre el mapa está bien, sino más bien la operación corrige muchas falencias o debilidades que puedan haber. O por otro lado, nos vamos desvirtuando y vamos perdiendo los mecanismos, los métodos y la disciplina con la que tenemos que hacer ciertas actividades, nos saltamos pasos y estos pasos eventualmente pueden tener consecuencias bastante nefastas para el sistema, como puede ser, por ejemplo, la no revisión de la agenda semanal en función de lo que está programado. Si nos saltamos ese paso, probablemente vamos a hacer un descalabro en la agenda y en el fondo, pues, todo va a terminar hecho un desastre y se nos va a acumular mucha carga de trabajo. Otro tema que ayuda mucho a entender y tomar decisiones estratégicas son las retroalimentaciones y la satisfacción de las personas usuarias. Acá hay algunos métodos y algunos mecanismos que le habla, que se llaman en 360 grados, que generalmente se ocupan para la evaluación del desempeño de los equipos o de las personas, pero esto también puede ser puesto a disposición de la evaluación de la satisfacción del desempeño. Es decir, 360 grados significa, en el centro está la institución, en este caso la OGAP, por ejemplo, y ¿a quiénes tenemos que satisfacer? A todas las personas e instituciones que están alrededor, es decir, hacia arriba a las jefaturas, hacia los lados, hacia el área jurisdiccional, hacia las otras OGAPs, por ejemplo, hacia enfrente, que son las personas usuarias y las instituciones usuarias. No basta con preguntarle a la persona que viene a la audiencia, sino que también es importante entablar diálogos con la Fiscalía, con la Defensoría Pública, con el sistema penitenciario, con las policías, etc. Y por supuesto, hacia abajo, en términos de cómo internamente también estamos siendo capaces de satisfacer como oficina las necesidades que tiene pues todo el mundo. Bien, entonces, algo que es muy complejo de hacer, pero creo que puede dar mucho resultado de análisis. Cuando lo hemos hecho, la verdad es que los resultados son totalmente impresionantes. Es esta evaluación de satisfacción, pero en 360 grados. Es cara, no es sencilla de hacer, pero en la medida que se generen las capacidades, pues la recomiendo. Y un último tema tiene que ver con la capacidad de diagnóstico institucional, más bien la capacidad de autoevaluarse. Hay varios modelos de gestión de excelencia, muchos han sido impulsados por la Comunidad Europea, en donde establecen varios modelos o mecanismos de autodiagnóstico. Estos sistemas de autoevaluación, más allá de que eventualmente uno se pueda mentir,
pues, en el fondo, si te mientes a ti misma, a ti mismo, al que le estás haciendo daños es a ti. Pero si las instituciones logran un nivel de madurez que son capaces de autodiagnosticarse de forma objetiva, las velocidades con las que pueden ir mejorando son infinitamente más rápidas. Y por lo tanto no requieren de agentes externos, de diagnósticos complejos y de elaboraciones como muy académicas, por decirlo de alguna forma, para poder obtener autodiagnósticos que sean prácticos, asequibles y de acuerdo a las capacidades que tiene la misma institución. Entonces, acá, les dejo algunas sugerencias y espero les sean de utilidad. Entonces, ya con eso vamos dando por concluido esta tercera etapa. Les quiero mostrar acá un video, digamos que no tiene necesariamente que ver con este tema de estadística y de toma de decisión, sino más bien ha sido algo transversal que hemos estado dialogando durante todo el curso o estas sesiones de trabajo, que tiene que ver sobre colaborar y avanzar. Entonces, con esto ya vamos cerrando. Si tienen alguna duda, mientras vemos el video, si gustan, las pueden ir poniendo en el chat o terminando el video podemos tratar de resolver todas sus inquietudes. Pero veamos el video, así que pongan, bueno, ya tienen con audio sus computadoras. Pues bueno, creo que es un video que da para mucha reflexión, así que pues la mía es que al final el estar discutiendo, el estar pensando, haciendo estas luchas como de poderes, pues nos desgasta más de lo que eventualmente pudiéramos estar buscando soluciones. Entonces, esa es mi conclusión. Y ahí les dejo el video para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones.
Ya con esto doy por cerrada la sesión. Viviana pregunta sobre el tema del material. Como siempre, si gustan, me pueden decir qué se llevan de esta sesión y les voy a dejar mi correo electrónico para que me puedan escribir si quieren y solicitar el material. Entonces, si me ayudan con los últimos minutos para darme su feedback. Bueno, José Pablo, mi nombre es Gustavo Santamaría. Te quería agradecer estos 3 días. Nos has clarificado muchísimo varios conceptos y nos has dado una visión nueva de esto. Yo lo doy oral, no lo escribo. Va, de nada, Gustavo. Espero les haya servido. Viviana, perdón, Victoria, no sé si quieras como comentar algo en lo que vamos recibiendo también algunos feedbacks. No, era simplemente, como siempre, agradecerles a todos y a todas por participar. La verdad que fueron encuentros, yo estuve presente en todos, así que fueron muy buenos los encuentros. Y nada, volver siempre a decirles que están siempre más que invitadas a participar en todas las actividades de este tipo, de gestión y de todas las actividades que realizamos en el instituto. Y también, bueno, felicitarte a vos, José Pablo, porque la verdad que fueron súper claras las clases. Me pareció que estuvo muy bueno el uso de toda esta herramienta. Fue muy divertida, así que nada, muchísimas gracias a vos también. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Les dejo entonces mi correo electrónico, ya está en el chat. De todas formas, está aquí en la pantalla y espero podamos vernos pronto. Un fuerte abrazo y que tengan buena semana. Chao, muchas gracias.